Bajo crecimiento, comillas, y aumento del desempleo es el resultado de siembra, viento y cosecha tempestades. Alza de impuestos, reformas constitucional, etcétera. Es el último tuit del exministro secretario general de la presidencia, Cristian Larroulet. Una visión bastante crítica, y para conversar respecto a esto y al avance de las reformas que está impulsando el gobierno, nos encontramos precisamente con el ex personero del gobierno del presidente Sebastián Piñera, el economista Cristian Larroulet. Señor Larroulet, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Señor Larroulet, este último tuit suyo es bastante crítico. ¿Qué se debería hacer entonces a partir de esto? ¿Quitar la reforma como han planteado algunos diputados, sobre todo de Renovación Nacional, y me refiero al diputado de Edwards? Matilde, yo creo que lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico. Y ese tuit hace un diagnóstico en el sentido de que cuando tú anuncias reformas económicas que son negativas para la inversión, para el empleo, para el emprendimiento, finalmente esos anuncios tienen efectos que son muy negativos. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Estábamos todos bastante impactados con la cifra de crecimiento que se dio a conocer en el día de ayer, mucho más baja de la que se esperaba. Y yo lo que quiero marcar es que para corregir eso, que es tu pregunta, hay que rehacer los errores que se han cometido en este tiempo. Y a mí me parece que lo primero es efectivamente tratar de no meterle más pelos a la sopa en la reforma tributaria. Yo creo que es una mala reforma tributaria, hay un protocolo de acuerdo, ojalá que ese protocolo salga adelante en el entendido de que esta es una muy mala reforma tributaria porque va a dañar las posibilidades de generación de bienestar para los chilenos. Pero es una reforma, reforma, señor Larroulet, a la que se llegó también con el consenso de la oposición, de Renovación Nacional y la UDI, y precisamente una de las cosas que más se criticó fuera que fuera diseñada en la casa de uno de los personeros precisamente de la oposición. Entonces, ¿cuál es la crítica más profunda si también hay un acuerdo de la misma oposición para llegar a esta reforma? No, aquí la crítica se debe a un hecho muy simple. Es lo que la ciudadanía está diciendo, lo que los expertos dicen. Esta es una mala reforma. Se llegó a un acuerdo para tratar de que fuera menos mala. Y en ese sentido ese acuerdo es positivo. Pero no nos perdamos de vista. Lo que está pasando hoy día y lo que va a pasar en los próximos meses en la economía chilena se explica en forma importante por esa mala reforma. Piensa tú, Matilde, para que lo ilustremos a las personas que nos están viendo, que Chile es uno de los 3 países más pobres de la OCDE y va a terminar con esta reforma como uno de los países, de los 3 países que más altos impuestos cobra a las empresas que son las generadoras de empleo en el país. Entonces, ese solo ejemplo, ese solo dato, te ilustra que esta es una muy mala reforma. Pero eso no es todo, eso es lo que yo quiero marcar. Acuérdate que también se está hablando de una reforma constitucional que va a debatir sobre el derecho de propiedad privada. Acuérdate que estamos hablando de una reforma laboral en donde se va a acabar con un derecho que tienen todas las empresas para poder producir y satisfacer a los consumidores con el reemplazo. Acuérdense que se están en estos momentos negando contratos que están firmados por el Estado para concesiones hospitalarias. Señor Larroulet, yo lo que ¿qué estoy diciendo es quiere usted? Tenemos que corregir muchas cosas. ¿Qué porcentaje de culpa, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, o de responsabilidad atribuye a usted a la reforma tributaria, a esta desaceleración, cuando hemos venido viendo que el IMASEC ha caído durante los últimos 12 meses, y eso también incluye al gobierno del que usted fue parte? ¿Qué cuota de responsabilidad también tiene el gobierno, lo que ocurrió durante el gobierno del expresidente Piñera en esta desaceleración? Me acuerdo que cuando se estaba discutiendo precisamente los alcances de esta reforma tributaria, se criticaba que ustedes estaban haciendo un análisis poniendo como perspectiva un crecimiento que no iba a llegar a ser tal por cómo se venía comportando el IMASEC hasta el minuto. Pero recordemos una cosa, para poner objetividad en esto.
Obviamente que también hay un factor internacional que tiene que ver con el ciclo del cobre, con la situación de China, pero a mi juicio, y los estudios hoy día y las cifras lo están avalando, la mayor responsabilidad la tiene los anuncios de reformas y la concreción de reformas que son anti-inversión, anti-empleo. ¿Y con qué datos justifico esto hoy día? El Fondo Monetario Internacional acaba de sacar un informe que dice que de los países productores de cobre, el que más ha visto caer la inversión es Chile. Segundo, comparémonos con Perú. Perú ha tenido una moderación en su crecimiento, pero está creciendo a una cifra entre 1 y 1,5% más alto que Chile. En tercer lugar, si tú te fijas... lo que le quería preguntar es que eso también no sé, donde empieza a caer el tema de los proyectos energéticos a los que usted se refiere, el costo de producir, eso también tiene otras explicaciones y es porque no se llevaron a cabo grandes proyectos energéticos y eso fue precisamente ya hace varios años atrás, el año pasado, y recordemos los primeros años del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y hoy día en una entrevista en Radio Cooperativa, la presidenta Bachelet dijo que la inversión venía cayendo desde que ella, antes que ella dijera que iba a ser candidata, y precisamente recordó esto, que no hay que olvidarse de que se estaban cediendo y que había habido algunos proyectos de inversión que no se habían realizado. Por lo tanto, esta poca competitividad en el ámbito minero se debe también a los grandes precios que hay para producir, y eso es por los costos de energía que tenemos, porque no se han llegado a construir las centrales de energía que se necesitaban. No, vuelvo a decir, hay factores como el ciclo internacional, el ciclo que ocurre en la minería, también las restricciones en materia de precio de energía. No estoy diciendo que esos factores no influyan, pero lo que los estudios indican y las cifras indican es que el factor principal tiene que ver con el alza de impuestos, con los anuncios de reformas constitucionales, con los anuncios de reformas laborales. Eso es lo que hoy día está generando una situación de desconfianza muy alta, y todos sabemos que la economía se maneja por confianza, y en consecuencia aquí es urgente tomar conciencia de esta realidad y iniciar un plan de productividad, un plan de aumento de la inversión, un plan de crecimiento. Yo creo que hay que hacer una agenda pro crecimiento decidida, porque a todos lo que nos interesa es que el país le vaya bien, que haya más empleo, que haya más salarios, que haya más oportunidades, que haya más emprendimiento. Y por eso mi mensaje en el día de hoy es: no sigamos con políticas que no ayudan para generar empleo, y además hagamos un plan de emergencia pro crecimiento. Y en ese sentido, a su juicio, ¿qué es mejor? ¿Sacar adelante la reforma tributaria en los términos que se están acordando y sacarla rápido para eliminar con esta incertidumbre que hay en los mercados? Yo soy muy contrario a la reforma tributaria, pero claramente, porque conozco la dinámica de la política, creo que hay que sacarla a la brevedad posible, sin mayores cambios, respetando el acuerdo del protocolo que se hizo en el Senado. Pero no solamente hay que hacer eso, lo otro que hay que hacer es definitivamente a las otras reformas anunciadas eliminarle todos los elementos que son anti-inversión, anti-empleo, anti-emprendimiento. Pero eso tampoco basta. Además, dada la gravedad de la situación, hay que hacer un plan de emergencia pro crecimiento. Señor Larroulet, políticamente, hablando ya en términos políticos, uno de los más tal vez golpeados por este acuerdo de reforma fue el propio expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo evalúa usted esa intervención que finalmente no tuvo éxito entre sus propios digamos, correligionarios, y se llegó a este acuerdo con el gobierno? ¿En qué pie político quedó el expresidente Sebastián Piñera? Usted es bastante cercano a él y también está en la Fundación Chile Avanza. No, yo lo he dicho en una entrevista hace algunas semanas atrás, no hay que confundir. El presidente Piñera no está hoy día en un rol de ser un negociador político. Él emite francamente sus opiniones, como tiene derecho a emitirla cualquier ciudadano chileno.
Él es una persona que además todos le conocemos su responsabilidad con el país, su preocupación por el país, y él emitió una opinión diciendo que la reforma tributaria no era algo favorable para promover el empleo y el crecimiento y las oportunidades en Chile. Y por lo tanto, él no jugó un rol de tratar de interferir, sino que como un ciudadano más, él dio su opinión, lo cual es muy legítima, así como la estoy dando yo hoy día y muchos chilenos que ven esta reforma como un elemento que es negativo para las oportunidades de progreso. Pero hablando en términos de liderazgo, ¿quedó mermado su liderazgo? Porque el expresidente Piñera claramente quiere convertirse y es un referente dentro de lo que es la oposición. No, no hay que confundir los roles. Hoy día los partidos políticos son los partidos que están en la oposición, los partidos de la alianza, ellos son los que tienen que negociar. El presidente es un ciudadano con obviamente una responsabilidad y una historia muy importante. Hay que recordar, a propósito de este tema, que en el periodo del presidente Piñera se generaron 1 millón de nuevos empleos. Hay que recordar que en ese periodo la economía chilena creció al 5,3%, recuperando un ritmo histórico. Hay que recordar que en ese periodo se generaron muchas oportunidades, especialmente de emprendimiento, es decir, hay un contraste y por lo tanto es muy legítimo que una persona con ese sentido patriótico de preocupación por el país manifieste su inquietud frente a una agenda de reformas económicas como esta reforma tributaria que están impactando tan negativamente en las oportunidades de empleo, de mejores salarios para la gran mayoría de los chilenos. Muy bien, señor Larroulet, queremos agradecerle este contacto a esta hora con CNN Chile. Ya lo tendremos por acá en el estudio para ahondar más tal vez de otros temas, pero le agradecemos este contacto a esta hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, y buenas tardes a todos los televidentes.